Buenas noches, jóvenes. Esta es la clase de Derecho Comercial y Societario 2, la clase correspondiente a esta semana, del 7 de octubre. Estamos hoy, no, a 6 de octubre me parece, 6 de octubre. Y bien, esta es la continuación a lo que veníamos conversando la clase anterior, referente a lo que tiene que ver con las generalidades de las sociedades comerciales, su concepto, lo que tiene que ver con los requisitos para la formación o el establecimiento del contrato de sociedad, los elementos que le son inherentes, en adición a los requisitos generales de conformación de todo contrato. Decíamos en aquella oportunidad, para retomar el hilo conductor de la clase, que las sociedades comerciales se constituyen, deben constituirse conforme a una cualquiera de las formas o modalidades o vehículos que están previstos en la ley de sociedades comerciales, y que los requisitos para la constitución de esta sociedad los requisitos, los elementos constitutivos son los mismos que cualquier otro contrato, en adición a lo que veníamos hablando sobre lo que es el affectio societatis, los aportes y la obligación de soportar los beneficios y las pérdidas, lo cual es algo cónsono a los contratos de sociedad. Decíamos también que los contratos de sociedad son contratos de colaboración, a diferencia de los contratos con intereses antagonistas, como son los contratos de venta, los contratos de permuta, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que la sociedad comercial está regulada por una ley especial, la ley 479-08, pero que también se prevé las sociedades, ¿verdad? El contrato de sociedad en los artículos 1832 y siguientes del Código Civil Dominicano. O sea, esas generalidades las tratábamos en la clase anterior a modo de introducción. Y vamos a continuar con el estudio de esos aspectos introductorios relativos a las sociedades comerciales. Bien, jóvenes, yo quisiera continuar con esto, ¿verdad? Y retomar la última parte de lo que decíamos en la clase anterior, me parece, con lo que tiene que ver con la finalización o cómo termina el contrato de sociedad. Y decíamos que, de modo general, el contrato de sociedad, al ser un contrato, puede terminar, y es la forma más usual, por el consenso de todos. Por el consenso de todos los socios, que dan por terminada ya las labores, lo que tiene que ver con el ejercicio societario. Pero también existen causas inherentes a la terminación del contrato de sociedad dependiendo del tipo de sociedad que se haya adoptado. Por ejemplo, ustedes verán más adelante que en los contratos, en las sociedades de personas, como las sociedades en nombre colectivo o en comandita, la sociedad termina o finaliza su asistencia con la muerte de uno cualquiera de los socios. O sea, es algo de derecho, a menos que en los estatutos se prevea a una situación contraria. Pero es importante conocer esto, ¿verdad? Porque toda sociedad, al igual que todo ente, está sujeto a tener un nacimiento y una culminación. La gran mayoría de las sociedades se constituyen, ¿verdad? Para que tengan una vida indefinida, ¿verdad? Pero la sociedad puede terminar su existencia ya sea por voluntad o ya sea por una causa inherente al tipo social adoptado. Hay un tema que sí me interesa que abordemos, y ese es lo que tiene que ver con la personalidad de las sociedades comerciales. Eh, esa personalidad no es más que una ficción del legislador que le hace crear a la sociedad una vida, una autonomía totalmente diferente a la de sus componentes o asociados. Lo que quiero decir con esto y razonar a propósito de esto es que se constituye una sociedad de comercio precisamente para hacer o para realizar o para explotar una actividad comercial bajo una razón social, bajo una razón social. O sea, en modo alguno los socios van a poner su patrimonio, van a arriesgar sus bienes al ejercicio de esa actividad económica, y que como consecuencia de la constitución de una sociedad de comercio, evidentemente esta tendrá una vida y una autonomía jurídica diferente a la de sus socios o asociados. Esto trae muchas consecuencias. Esto trae sus consecuencias, y una de ellas es que, al tener una vida, una autonomía jurídica diferente, cuando contrata esa sociedad, arriesga la sociedad su patrimonio a merced de esas contrataciones. Eso quiere decir, y es un corolario del principio, de que cuando se constituye una sociedad comercial, de modo general, si es una sociedad de capital, evidentemente, los socios son responsables hasta el límite de sus aportes. De tal manera que, si la sociedad es la que contrata, evidentemente es la sociedad que va a responder ante las eventualidades que se susciten a propósito de ese contrato. Por ejemplo,
Cuando una persona negocia con el Banco Popular Dominicano, no está negociando con Manuel Alejandro Grullón, que es el fundador y presidente de ese grupo económico, sino que está contratando con el Banco Popular. Si el Banco Popular no cumple con sus prestaciones, quien va a ser puesto en la justicia, quien va a ser llamado a comparecer ante los tribunales para que responda por su incumplimiento, no es Manuel Alejandro Grullón, que es el presidente del Consejo de Administración, sino el Banco Popular. Y es el Banco Popular quien con su patrimonio va a tener que indemnizar, resarcir o condenado, va a ser condenado a cumplir con la prestación debida o la establecida por una sentencia de un tribunal. Eso quiere decir que al momento en que una sociedad se constituye, entonces tendrá capacidad para actuar en justicia como demandado, como demandante o como interviniente en cualquier proceso. Esa es la consecuencia básica de la personalidad jurídica. Ahora, ¿cuándo inicia? ¿Cómo se inicia la personalidad jurídica? De conformidad con la ley de sociedades comerciales, así como también es un hecho reconocido por la doctrina, la jurisprudencia, una sociedad comercial se crea a partir del registro mercantil, de la expedición del registro mercantil. Eso lo prevé la ley de sociedades y el registro mercantil es un documento que constituye prácticamente el acta de nacimiento de esa sociedad comercial y es expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente en su departamento de registro mercantil. Es el mecanismo de conformidad con la ley 3-01 que sustituyó el anterior esquema de registro de las sociedades comerciales. Si usted quiere enterarse de la existencia de una sociedad comercial, entonces tiene que dirigirse al registro mercantil y obtener una certificación que ateste la existencia de esa sociedad comercial, porque esos registros son públicos. Esos registros son públicos y están al acceso de cualquier persona, porque a partir del momento en que se en que se matricula una sociedad comercial, a partir de ese momento entonces su existencia debe ser de conocimiento público. Entonces, el registro mercantil es un documento que emite, como ya hemos dicho, el Departamento de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio social donde esté ubicada la empresa o la sociedad comercial. Ese documento establece el tipo social adoptado, establece el capital de esa entidad, establece el domicilio, establece los socios que la integran, establece el órgano de dirección, ya sea gerencia, si es una SRL, si es una sociedad en comandita o el nombre colectivo, o es el consejo de administración, si es una sociedad anónima, quiénes lo integran, quiénes integran esos órganos de gestión, quién es el comisario, quién es el tesorero. O sea, esos directivos de las sociedades figuran o deben figurar en ese documento. Entonces, es importante que sepan esto, señores. Como consecuencia de la personalidad de la sociedad comercial, ya quien va a responder por las obligaciones que haya contraído esa entidad es la misma entidad, porque tiene una vida y una autonomía totalmente diferente a la de sus componentes o asociados, como ya hemos dicho anteriormente. Pero el legislador fue sabio, y el legislador, ante la eventualidad de que una sociedad sea utilizada con fines contrarios a la ley, con el propósito manifiesto de defraudar de intereses de terceros, ha previsto lo que se denomina inoponibilidad de la personalidad jurídica, o como comúnmente se conoce en el argot jurídico, el levantamiento del velo corporativo. ¿Ante qué figura estamos? Es una figura sumamente interesante y que está previsto en los artículos 11 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Qué dicen esos articulados? Que puede prescindirse de la personalidad jurídica cuando la sociedad comercial sea utilizada con fraude a la ley, con el propósito manifiesto de defraudar a terceros y las mismas eventualidades que hemos dicho. En estos casos deberá hacerse prueba efectiva de que la sociedad ha sido utilizada con fines ilícitos y con los propósitos que anteriormente hemos señalado. O sea, debe aportarse prueba en ese sentido. Es una demanda comercial y es tendente a levantar el velo corporativo. ¿Qué quiere decir levantar el velo corporativo? Que la personalidad jurídica va a traspasar, o la acción va a traspasar ese velo, esa cortina que protege a toda sociedad comercial para trastocar, para penetrar el patrimonio de los componentes o asociados de esa entidad comercial. Voy a poner un ejemplo. La sociedad de comercio inmobiliaria Geraldino, por ejemplo, se constituye para vender solares. Vender solares que no son propiedad de la inmobiliaria Geraldino, sino que son propiedad de otras personas. O sea que evidentemente se está vendiendo lo que no le pertenece a esa sociedad. O sea, se está utilizando la sociedad para fines contrarios a la ley. Y los socios de esta entidad entonces la constituyen ¿para qué?
cualquier demanda, cualquier acción, no le toque a ellos personalmente, sino que sea contra la inmobiliaria Gerardino, que fue la que realizó las actuaciones comerciales, los actos de venta, permuta, compra, lo que sea. Evidentemente, cuando vengan las demandas contra inmobiliaria Gerardino, evidentemente se trata de una entidad que tiene fines fraudulentos y por vía de consecuencia no tiene un patrimonio. Aun cuando los perjudicados accionen contra inmobiliaria Gerardino, evidentemente no podrán cobrar, no podrán hacer valer sus derechos porque no tiene un patrimonio. ¿Qué la ley prevé en estos casos? Que a través de una demanda en levantamiento del velo corporativo o de inoponibilidad de personalidad jurídica, se pueda entonces esa demanda trastocar el patrimonio personal de los integrantes de esa sociedad comercial y por vía de consecuencia ellos puedan responder por las acciones que ha realizado esa sociedad en la persona de ellos mismos. Y eso es una excepción a la regla. Eso quiere decir que esa inoponibilidad va a versar solamente con relación a ese caso en particular o esos casos en particular. No es que se va a desvirtuar ya la personalidad jurídica de esa entidad comercial y que va a aplicar a todos los casos. No, solamente va a afectar o se va a levantar el velo corporativo con relación al accionante en esa demanda o en la demanda de que se trate. Entonces, eso es importante que estudien ustedes esa figura y que está prevista en la ley de sociedades. Algo que no quería que pasar por alto es con relación al tema de los aportes. Yo me imagino que quedó claro en la clase anterior los distintos tipos de aportes. O sea, habíamos hablado de los aportes en numerario, los aportes en naturaleza y los aportes ficticios, que en realidad al hablar de aportes ficticios, su nombre lo indica, no merita muchas explicaciones porque son aportes que no se realizan. Y los aportes en industria. Estos aportes que en virtud de la creación o de la promulgación de la Ley Nueva de Sociedades no se permiten, sino que deben ser objeto de prestaciones especiales o de prestaciones accesorias o de remuneraciones accesorias. O sea que si una persona aporta un trabajo a la sociedad, este debe ser remunerado. La misma sociedad debe remunerar ese aporte. Con relación al tema de los aportes en naturaleza, que son los que revisten un poquito más de complejidad, porque el aporte numerario, como ya hemos dicho, es la entrega de dinero en favor de la sociedad. El aporte de naturaleza, como ya hemos dicho y quiero reiterar, debe ser objeto de una valoración económica, una evaluación o una tasación. Eso es lo que prevé la ley y es importante que ustedes lean bien lo que dice la ley de sociedades con relación al socio que realiza el aporte de naturaleza y los mecanismos que prevé la ley para valorar ese aporte de naturaleza. Decíamos en esa oportunidad que ese aporte debe ser tasado y que puede consistir en la entrega de bienes muebles o inmuebles en favor de la sociedad. Una vez que es tasado ese bien, entonces ese bien se le da un valor económico y en función de eso se le asignan al socio que hace el aporte la cantidad de cuotas o de acciones que le corresponden en proporción a la magnitud de la universalidad de los aportes que son entregados a la compañía. Entonces ya visto el tema de la personalidad jurídica, visto el tema de los aportes, que es una parte integrante del contrato de sociedad, al igual que la Affectio Societatis y la obligación de asumir los beneficios y las pérdidas, entonces podemos entrar en lo que tiene que ver con la clasificación de las sociedades comerciales. Existe una primera clasificación que está prevista en el Código Civil, que distingue las sociedades en sociedades civiles y sociedades comerciales. Ustedes van a ver todo un esquema de teorías en el texto, haciendo referencia a los puntos de vista a tomar en cuenta para esta clasificación y la importancia de esa clasificación, así como los elementos a tomar en cuenta para ello. Es importante, para resumir, ¿verdad?, que las sociedades civiles no tienen por finalidad la realización de una explotación comercial, sino que están reguladas por leyes especiales de manera fundamental. Puede ser la ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro, puede ser las leyes que agrupan el sector cooperativismo en la República Dominicana, porque a final de cuentas no tienen la finalidad de realizar actividades mercantiles propiamente hablando o actos de comercio propiamente hablando, y que se agrupan bien mejor entre entidades o personas que desempeñan actividades o que tienen por finalidad desempeñar un rol en el ámbito de lo civil, en el ámbito civil, por ejemplo, asociaciones gremiales, profesionales liberales, profesionales agropecuarios, los médicos, que tiene un carácter eminentemente civil y que no persigue la explotación de actividad comercial. Y por eso se distingue la ley de sociedades civiles universales y particulares. Una sociedad civil particular, bueno, una asociación gremial, por ejemplo.
que tiene por finalidad la protección de los intereses del conglomerado de los profesionales que agrupa. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los agrónomos, los agrimensores, los ingenieros, etc. Cuando hablamos de sociedades civiles universales, son aquellas en las cuales se pone la universalidad de los bienes de los contrayentes a la explotación de esa masa en común. En este caso, por ejemplo, la ley hace referencia y la doctrina, por ejemplo, cuando dos personas se casan bajo un régimen de comunidad. En ese régimen de comunidad lo que hay es de todos, y lo que existe no es otra cosa que no es una sociedad que puede ser de hecho o que puede ser ya de comunidad. Cuando dos personas, por ejemplo, contraen matrimonio bajo este régimen matrimonial, el régimen de la comunidad de bienes muebles y gananciales, es una sociedad, es un ejemplo de sociedad universal. Pero estas sociedades no tienen gran importancia o trascendencia desde el punto de vista comercial o mercantil, sino que se establece, ¿verdad?, para que se entienda las grandes clasificaciones de las sociedades. Las que sí tienen importancia desde el punto de vista de la materia que es objeto de nuestro estudio son las sociedades comerciales. Y bueno, es importante cuando hablamos de sociedades comerciales, que es lo que estamos nosotros tratando acá, no es trascendente nosotros llevarnos de la clasificación que nos da el Código Civil, porque el Código Civil evidentemente en este aspecto no regula lo que tiene que ver las sociedades comerciales, sino la Ley General de Sociedades Comerciales, es la Ley 479-08. En el artículo 2 de esa ley define lo que es la sociedad comercial de una forma más completa que como la define el Código Civil en el artículo 1832. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente la misma definición, pero en la Ley de Sociedades Comerciales se establece de manera clara e inequívoca que no solamente los socios disfrutarán de los beneficios que produzca la sociedad, sino que también van a asumir las pérdidas. Y eso lo podemos ver de manera clara, y me gustaría que todos tengan su ley de sociedades al leer, ¿verdad? Al leer el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Comerciales, como ya he dicho. Dice acá: habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, se obliguen a aportar bienes con el objeto de realizar actos de comercio o explotar una actividad comercial organizada, a fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que produzcan. Era lo que nosotros decíamos en la clase anterior con relación a la crítica que le realizaba ese connotado jurista francés, Domat, a la definición de sociedad que está prevista en el Código Civil, que no hace referencia al tema de soportar las pérdidas. Entonces, ya una vez visto ese concepto de sociedad comercial, que es más completo que el que está previsto en el Código Civil, la misma ley de sociedades clasifica las sociedades comerciales e incorpora tipos societarios que no existían antes del año 2008 en nuestra legislación. O sea, para que ustedes tengan una idea, y repito lo que había dicho anteriormente, antes de la existencia de esta ley nos regulaba el Código de Comercio, que solamente preveía 3 tipos de sociedades comerciales: las compañías por acciones o sociedades anónimas, las sociedades comanditas y las sociedades en nombre colectivo. 3 tipos societarios. Esos tipos societarios también se mantienen en la actualidad y se trasladaron a este nuevo esquema corporativo de la ley de sociedades, pero con relación a las sociedades anónimas se subclasifican en sociedades anónimas simplificadas y sociedades anónimas per se. También se subclasifican en sociedades anónimas de suscripción pública y de suscripción privada. Las de suscripción pública son aquellas que están sujetas al cumplimiento de las leyes que regulan el mercado de valores, como ustedes verán más adelante en la última parte de esta materia. Son sociedades que están reguladas por el mercado de valores y que por vía de consecuencia están reguladas por la superintendencia de valores, porque son sociedades que reciben depósitos del público para el aumento o formación de su capital social. El otro grupo son sociedades anónimas, propiamente hablando, que son constituidas entre personas, ¿verdad? Y es el tipo normal, de sociedad de capital, que no tienen autorización para cotizar en el mercado de valores sus acciones. Pero también existen otros esquemas que fueron incorporados por esta ley, que son las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita por acciones y en comandita simple. Ya existían antes de esta ley las sociedades en nombre colectivo, que también existían. Decíamos que también se incorporó las sociedades anónimas simplificadas,
por aplicación de una ley del año 2012, la ley 3112. También entonces se incorporó a este nuevo esquema, no una sociedad, sino más bien una empresa, que son las empresas individuales,